Una chica pobre se quedó dormida en el hombro de un millonario con el currículum en la mano. Y lo que él hizo cambió su destino. Antes de comenzar la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Buena historia para todos. Valeria Montaño tenía absolutamente claras tres cosas esa mañana. Primero, que ese currículum arrugado en su bolsa era su última esperanza. Segundo, que aunque se había esmerado con el maquillaje y con el vestido bordado a mano, las ojeras seguían delatando las noches sin dormir. Y tercero, que el universo tenía un sentido del humor muy, pero muy dudoso. Todo comenzó en el aeropuerto de Oaxaca, a las 6 de la mañana. Valeria cruzaba los pasillos con pasos apurados, los tacones bajos repicando contra el piso, mientras trataba de controlar una maleta con rueditas que parecía tener vida propia. De esas que se van a la izquierda justo cuando tú quieres ir a la derecha, haciéndola parecer una turista perdida, aunque fuera oaxaqueña de nacimiento. Se había levantado a las 4 de la mañana para arreglarse. Eligió su mejor vestido, uno azul marino con bordados de flores oaxaqueñas que ella misma había hecho en las mangas. Recogió su cabello en un chongo elegante, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Se puso el labial color terracota que su mamá siempre decía que combinaba con su piel morena. Estaba bonita, necesitaba estar bonita, aunque por dentro se estaba desmoronando. Llegó al mostrador de registro algo agitada, acomodándose un mechón detrás de la oreja. La agente la miró con esa expresión tan particular del personal de aeropuerto, una mezcla de cansancio con juicio silencioso. Buenos días, su identificación, por favor. Valeria entregó los documentos con manos ligeramente temblorosas. No había dormido bien en las últimas 48 horas. Su mamá se había sentido mal otra vez, y ella pasó la noche en el hospital de Puebla antes de tomar un autobús de regreso a Oaxaca solo para no perder ese vuelo, esa entrevista, esa oportunidad. La agente tecleó algo en la computadora, frunció el ceño. Tecleó más. Frunció aún más. Señora, tenemos un problema. El corazón de Valeria se fue directo al estómago. ¿Problema? ¿Qué tipo de problema? Yo compré este boleto hace 3 semanas. Está todo pagado. Tengo el comprobante aquí. Mire, está en mi celular. Déjeme buscarlo. Debe estar en alguna carpeta. Le juro que... Señora, tal vez está en el correo o en la carpeta de descargas que nunca limpio. Ya sabe cómo es. Uno va guardando cosas y... Señora, Valeria se quedó en silencio. La gente respiró hondo. Hubo sobreventa en clase económica. El mundo de Valeria se vino abajo. No. Tenía que estar en ese avión. La entrevista era a las 2 de la tarde. Era su única oportunidad para conseguir un empleo que pagara lo suficiente para la operación de su mamá. Si perdía ese vuelo... Por favor, dijo con la voz quebrada pero manteniendo la compostura. Por favor, necesito estar en ese vuelo. Usted no entiende, tengo una entrevista muy importante, es la única oportunidad que tengo, se lo ruego. La gente levantó la mano. Señora, déjeme terminar. Valeria contuvo el aliento. Como disculpa de la aerolínea vamos a trasladarla a clase ejecutiva, en costo adicional. Silencio. Valeria parpadeó. ¿Cómo? Clase ejecutiva. Asiento 12A. Ventana. Tiene derecho a champaña y comida caliente. Valeria se quedó quieta, procesando la información como una computadora vieja tratando de abrir un archivo muy pesado. ¿Yo? ¿Clase ejecutiva? Sí, yo. Sí, señora. O sea, ¿dónde se sientan los ricos? La gente por fin soltó una sonrisa. Exactamente donde se sientan los ricos. Valeria agarró el pase de abordar como si fuera un boleto de lotería. Caminó hacia la puerta de embarque en estado de shock, murmurando para sí misma. Clase ejecutiva. Yo, Valeria Montaño de Oaxaca, que vino en autobús, que no ha dormido en 2 días. Clase ejecutiva. Mi mamá no lo va a creer. Subió al avión y buscó su asiento. Cuando lo encontró, casi se tropezó con sus propios pies. El asiento 12A era enorme, de piel, con descansapiés, con una mantita doblada, con una pantalla individual del tamaño de la televisión de su casa. Y a su lado, en el asiento 12B, estaba sentado uno de los hombres más guapos que había visto en su vida. Debía tener poco más de 30 años. Llevaba un traje gris oscuro que parecía haber sido hecho por ángeles italianos. El reloj en su muñeca brillaba de una forma que gritaba discretamente, «Cuesto más que tu apartamento».
Tenía el cabello castaño oscuro, bien cortado, mandíbula marcada cubierta con una barba de 2 días perfectamente arreglada, y leía un periódico de negocios con la calma de quien nunca ha tenido que correr para alcanzar un autobús en su vida. Valeria sintió cómo se le calentaba el rostro. El hombre levantó la vista del periódico y la miró. Por un segundo, algo cambió en su expresión, como si hubiera notado algo. Tal vez el vestido bordado. Tal vez los ojos color café almendrados de ella. Tal vez solo la sorpresa de ver a alguien tan diferente a las ejecutivas de siempre sentándose a su lado. ¿Este es su asiento?, preguntó él, con una voz grave y educada. Yo creo que sí. O sea, eso es lo que dice aquí. 12A. A menos que esté en el avión equivocado. ¿Estoy en el avión equivocado? Este vuelo va a la Ciudad de México, ¿verdad? Porque si va a Cancún voy a tener un problema muy grande. No es que Cancún no sea bonito, pero «Es a la Ciudad de México», interrumpió él con una media sonrisa que dejó ver unos discretos hoyuelos. Ah, perfecto. Maravilloso. Entonces aquí me siento. Valeria intentó sentarse con la elegancia que el vestido merecía. Lo que pasó fue lo siguiente. Su bolsa se enredó en el apoyabrazos, perdió el equilibrio, intentó sostenerse del asiento de adelante, dejó caer el portafolio con todos sus trabajos artesanales, y al final se desplomó en la butaca haciendo un ruido que llamó la atención de por lo menos 3 sobrecargos. El hombre a su lado observó todo con una expresión que mezclaba sorpresa educada con diversión contenida. ¿Está bien? Perfectamente, respondió Valeria, con el rostro en llamas mientras intentaba recoger los papeles esparcidos por el suelo. Esto me pasa todo el tiempo. Soy muy graciosa en realidad. Tomé clases de ballet cuando era niña, por 2 meses, hasta que la maestra me sugirió amablemente que intentara otra actividad. Sugiero pintura, dijo, algo que no requiera coordinación motriz. Él soltó una pequeña risa. Valeria no sabía por qué estaba hablando tanto. Nervios. Falta de sueño. El hecho de que ese hombre tenía ojos color café oscuro y olía a madera y especias y cosas caras que no podía identificar. Bonito vestido, comentó él con sinceridad. ¿Los bordados son de Oaxaca? Valeria abrió los ojos, sorprendida. ¿Los conoce? Reconozco el estilo zapoteca. ¿Lo compró en el mercado de Tlacolula? Lo hice yo, respondió sin poder ocultar el orgullo. Yo misma. Lo diseñé y lo bordé. Él la miró con renovado interés. Impresionante. El avión despegó. Valeria intentó acomodarse, pero el agotamiento de los últimos días empezó a pesar como plomo. Los párpados se le cerraban. El zumbido del motor era casi hipnótico. Apretó el currículum contra el pecho, ese papel arrugado que representaba todo, y se prometió a sí misma que solo cerraría los ojos por 1 minuto. 1 minuto. Solo uno. 45 minutos después, una turbulencia sacudió el avión. Valeria ni se enteró. Dormía el sueño de los exhaustos, de los desesperados, de los que no pegan el ojo en 2 días cuidando a una madre enferma y rogando que la vida por fin les dé un respiro. El currículum se le escapó de las manos y cayó en el regazo del hombre a su lado. Él miró el papel. Luego miró a Valeria. Ella tenía la cabeza completamente apoyada en su hombro, los labios ligeramente entreabiertos, el perfume suave de gardenias saliendo de su cabello. Y sí, había un pequeño hilito de baba comenzando a escurrirse por la comisura de los labios, porque el sueño profundo no respeta labial caro ni vestido bordado a mano. Y ella estaba roncando. No un ronquido delicado, femenino, discreto. Un ronquido honesto de quien está en coma profundo por agotamiento. El hombre, Luis Armando Herrera, 37 años, aunque ella no tenía idea de quién era, permaneció absolutamente inmóvil. Pudo haberla despertado. Pudo haber llamado al sobrecargo. Pudo haber hecho cualquier cosa. En lugar de eso, miró el currículum en sus manos. Valeria Montaño, diseñadora artesanal, egresada de Artes Visuales por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, especializada en integración del arte tradicional oaxaqueño con el diseño contemporáneo. Había fotos de sus trabajos, alebrijes transformados en lámparas modernas, bordados zapotecos adaptados para tapicería de alta decoración, barro negro reinventado como piezas de diseño escandinavo. Luis Armando pasó las páginas con cuidado, para no despertarla. En la última página, una carta de presentación escrita a mano, con letra muy cuidada. Estoy en busca de una oportunidad que me permita honrar la tradición de mi tierra mientras ayudo a sostenerla en el mundo moderno. Crecí aprendiendo técnicas ancestrales con mi abuela,
y en la universidad descubrí cómo transformar esa herencia en un lenguaje contemporáneo. Actualmente enfrento una situación familiar delicada que requiere recursos más allá de mis posibilidades. Este empleo no es solo una oportunidad profesional, es la oportunidad de salvar lo que más amo. Dejó de leer. Miró a la mujer dormida sobre su hombro. Vio las ojeras sutiles debajo del maquillaje bien hecho. Las manos delicadas pero con pequeñas marcas de quien trabaja con aguja e hilo. El arete artesanal, solo uno, el otro debió haberse caído, hecho con filigrana de plata y piedra turquesa, del mismo estilo sofisticado que los trabajos del portafolio. Una mujer hermosa, talentosa, preparada, desesperada. Y él sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, algo que no sabía cómo nombrar. «Señora, señora». La voz del sobrecargo fue filtrándose en el sueño de Valeria. Soñaba con su madre, sana, riendo, cocinando tlayudas en la cocina de casa, mientras la música de mariachi sonaba en la radio vieja. «Señora, estamos por aterrizar». Valeria abrió los ojos, y se dio cuenta de 3 cosas al mismo tiempo. Primera, había babeado. Segunda, había babeado en el hombro de un hombre que claramente era demasiado rico como para que lo babearan extrañas en vuelos comerciales. Tercera, ese mismo hombre la miraba con una expresión que no podía descifrar, pero que definitivamente no era de asco. ¡Ay, Santísima Virgen de Guadalupe! Valeria brincó del asiento como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Se limpió la boca frenéticamente, sintiendo el labial corrido. Miró su saco. Había una manchita húmeda en el hombro. Usted, esto. Balbuceó. Lo siento muchísimo. Esto no es algo que yo haga. Dormirme en hombros de desconocidos, ni de conocidos. En realidad, no me duermo en hombros de nadie. Estoy tan avergonzada. Su saco es de casimir. Parece casimir. Babeé en casimir. Mi abuela siempre decía que tengo el sueño muy pesado, pero esto ya es un nuevo récord de vergüenza. Está bien, dijo Luis Armando, y había algo cálido en su voz. ¿Ternura, quizá? No está bien. Arruiné su saco. ¿Cuánto cuesta? No me diga cuánto cuesta. Bueno, sí dígame, pero deme un momento para asimilarlo, porque probablemente voy a tener que vender un riñón para pagarlo. Y mire, solo tengo 2. Así que... Tengo otros sacos, respondió él, claramente divertido. Eso es justo lo que solo la gente rica diría, ¿sabía? Disparó Valeria, gesticulando. La gente normal no tiene otros sacos. La gente normal tiene el saco y el saco de emergencia que usamos en funerales y bodas, y rezamos para que nadie se dé cuenta que es el mismo. Él soltó una carcajada. Una risa de verdad, de esas que salen del pecho y le iluminan los ojos, haciendo que aparecieran pequeñas arrugas de expresión alrededor de sus ojos de un modo encantador. Valeria dejó de hablar. Por un segundo se quedó hipnotizada con esa risa, con ese rostro. Con ese hombre que, en vez de llamar a la seguridad del aeropuerto, se estaba riendo con ella. Entonces recordó el currículum. Buscó frenéticamente en los bolsillos, en la bolsa, en el suelo, por todos lados. Mi currículum. ¿Dónde está mi currículum? Lo estaba sosteniendo, estoy segura. Era la única copia que tenía porque mi impresora decidió declararse en huelga existencial y tuve que ir a un cibercafé a las 5 de la mañana y el muchacho que trabajaba ahí estaba dormido sobre el teclado y... Luis Armando le extendió el papel. Valeria agarró el currículum como si fuera un hijo perdido que volvía del más allá. ¿Lo leyó? Preguntó mortificada, abrazando las hojas contra el pecho. Cayó en mi regazo durante la turbulencia. Y lo leyó. Lo leí. Ella quiso que el asiento la tragara, desaparecer, evaporarse, convertirse en una de esas nubes allá afuera. Mire, esa parte donde dice situación familiar delicada. Empezó con la voz un poco temblorosa. No es una excusa, ¿eh? Sé que suena dramático, como guión de telenovela de las 8, pero es verdad. Mi mamá está enferma, necesita una cirugía, y yo necesito este trabajo. Lo necesito mucho. Por eso estoy aquí, con este currículum arrugado y esta cara de no haber dormido en 2 días, porque en serio no he dormido, y probablemente con el labial todo corrido ahora. Su voz se quebró al final. Desvió la mirada, parpadeando rápido para contener la humedad en los ojos. Luis Armando guardó silencio por un momento. Cuando habló, su voz fue más suave. ¿Para qué empresa es la entrevista? Valeria carraspeó, intentando recomponerse. Casa Herrera, Artes y Tecnología. Está en Polanco. Es una empresa muy importante, trabaja con la valorización del arte popular mexicano, y sé que probablemente van a llegar candidatas con maestría en París y prácticas en Milán, pero yo
Yo tengo mi licenciatura en artes visuales aquí en Oaxaca, y todo lo que sé de técnica ancestral lo aprendí con mi abuela y con las artesanas de mi pueblo. Pero lo aprendí con el corazón, ¿sabe? Y estudié para transformar eso en algo nuevo. Eso debe valer de algo. Algo pasó por los ojos de él. Algo que ella no supo interpretar. Buena suerte, Valeria, dijo él, y la forma en que pronunció su nombre le hizo subir un escalofrío por la espalda. El avión aterrizó. Los pasajeros empezaron a levantarse. Valeria recogió sus cosas torpemente, todavía procesando la vergüenza y esa conexión tan extraña de aquel momento. Gracias, y perdón, por el hombro, y por la baba, y por hablar de más, y por probablemente haber roncado también. ¿Ronco? No sé si ronco. Nadie me lo ha dicho. Quiero decir, nadie que haya dormido lo suficientemente cerca como para escucharlo. No es que duerma cerca de muchas personas. No es que no duerma. Es que, ay Dios mío, mejor ya dejo de hablar. Fue un placer, Valeria, dijo él simplemente, con un brillo divertido en los ojos oscuros. Ella salió casi corriendo por el pasillo del avión, con la cara en llamas, jurándose a sí misma que le contaría esa historia a su madre y que se reirían juntas. Cuando su madre estuviera mejor. Cuando todo estuviera bien. En el camino, Valeria ni se dio cuenta de que uno de sus aretes artesanales, el que ella misma había hecho con filigrana de plata y piedra turquesa de Oaxaca, se le cayó al piso de la cabina, tintineando suavemente sobre la alfombra. Luis Armando lo vio, se agachó y recogió el arete. Lo miró por un largo momento, admirando el trabajo delicado, el arte escondido en cada detalle. Luego sacó su celular y marcó un número. Ramírez, su voz cambió, se volvió más firme, más de mando. La candidata de Oaxaca, Valeria Montaño. Quiero que la entrevista sea en la sala principal. Yo mismo la voy a dirigir. Pausa. Sí, sé que no es habitual. Haz lo que te pido. Colgó, guardó el arete en el bolsillo del saco junto al corazón, y sonrió. Una sonrisa que no daba desde hacía mucho, mucho tiempo. El edificio de Casa Herrera parecía diseñado para hacer que personas como Valeria se sintieran del tamaño de una hormiga. Vidrio, acero y un vestíbulo tan brillante que podía ver su propio reflejo asustado en el piso. Respiró hondo. Tú puedes. Tienes un título. Tienes talento. Olvida el vuelo vergonzoso de esta mañana. Concéntrate en la entrevista. Buenos días, dijo a la recepcionista, una mujer impecable que parecía haber nacido detrás de ese mostrador de mármol. Valeria Montaño, tengo una entrevista a las 2. La recepcionista tecleó algo, levantó una ceja perfectamente delineada y sonrió de forma extraña. Ah, sí. Señorita Montaño, va a la sala principal. ¿Sala principal? Último piso. El señor Herrera la va a entrevistar personalmente. Valeria parpadeó. ¿Herrera? ¿Como el dueño? Exactamente. El estómago se le revolvió como en una montaña rusa. ¿El dueño de la empresa la iba a entrevistar? ¿A ella? ¿La chica del currículum arrugado? ¿Estás segura de que no hay un error? Preguntó Valeria. Porque yo apliqué para diseñadora junior, muy junior. No es necesario molestar al dueño, la recepcionista mantuvo la sonrisa profesional. Elevador a la derecha. Último piso. Valeria caminó hasta el elevador sintiendo las piernas como gelatina. Entró. Las puertas se cerraron. Se miró en el espejo del elevador e intentó una sonrisa confiada. Parecía que le dolía el estómago. Está bien, murmuró para sí misma. Eres profesional, estás preparada, vas a entrar ahí y vas a brillar. El señor Herrera es solo un empresario muy rico y muy poderoso que va a decidir tu futuro, pero aún así solo un ser humano. Respira, sonríe, no tropieces con nada. El elevador se abrió. Un pasillo de vidrio conducía a una sala de reuniones enorme, con una mesa de madera oscura que seguramente costaba más que su departamento. Había sillas de cuero, cuadros de arte mexicano en las paredes y una vista panorámica de la Ciudad de México que dejaba sin aliento. Y en la cabecera de la mesa, de espaldas a la ventana, estaba sentado. Valeria se congeló. No. No. El hombre del avión. El del hombro. El de la baba. Estaba ahí, tan elegante como antes, ahora con un traje azul marino que combinaba irónicamente con el vestido que ella había usado en el vuelo, y estaba sonriendo. Esa misma sonrisa con hoyuelos que le había hecho tropezar el corazón a 30.000 pies de altura. Señorita Montaño, dijo poniéndose de pie. Qué bueno que llegó. Valeria abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Ustedes. Las palabras salieron como de una licuadora descompuesta. ¿Usted es el señor Herrera, el dueño Herrera, en Herrera de Casa Herrera?
Luis Armando Herrera, confirmó él extendiéndole la mano. Pero creo que ya nos conocemos. Ella le dio la mano mecánicamente, con el cerebro en cortocircuito total. ¿Usted? En el avión. ¿Usted sabía? ¿Sabía que yo venía para acá? Lo supe durante el vuelo, cuando leí su currículum. ¿Y no dijo nada? Estaba ocupada durmiendo. Valeria deseó que el piso de mármol se la tragara, que un terremoto abriera la tierra, que cayera un meteorito en Polanco en ese preciso momento. ¿Yo? Yo no sabía quién era usted, balbuceó. Si hubiera sabido que usted era, jamás habría. Quiero decir, lo de la baba, y los ronquidos, y lo del traje de funeral, fue una de las conversaciones más interesantes que he tenido en años. Interrumpió Luis, divertido. Interesante no es precisamente la palabra que yo usaría. Catastrófico. Humillante. Digno de entrar en los archivos del bochorno mexicano. Él se rió. Por favor, tome asiento. Valeria se sentó en la silla más cercana, que era absurdamente cómoda. Se hundió en el cuero como si la silla quisiera tragársela. Necesito ser honesta, dijo, tratando de recuperar algo de dignidad. No sé si voy a poder hacer esta entrevista. Cada vez que lo mire voy a recordar que me quedé dormida en su hombro y babeé. Eso me va a perseguir para siempre. Va a aparecer en mis pesadillas. Cuando sea una viejita le voy a contar a mis nietos, niños. Una vez babeé en el hombro de mi futuro jefe y luego tuve que hacer una entrevista de trabajo con él. Luis aguantó la risa. Tal vez eso ayude a romper el hielo. Puso algo sobre la mesa. ¿Su arete? El de filigrana de plata con piedra turquesa. Aquel que ella notó que faltaba en el taxi camino a la empresa y que creyó perdido para siempre. Creo que perdió esto, dijo él. Valeria tomó el arete con manos temblorosas. ¿Dónde? ¿Cómo? Se cayó en el avión cuando salió corriendo. Lo guardé para devolvérselo. Ella miró el arete, luego a él. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Este arete mi abuela me enseñó a hacerlo. Fue la primera pieza que creé yo sola. Pensé que lo había perdido para siempre. Es un trabajo extraordinario, dijo Luis, con la voz más suave, igual que todo lo que vi en su portafolio. ¿De verdad lo leyó? Lo leí, y por eso está usted aquí. Valeria tragó saliva. Mire, sé que probablemente parezco un desastre andante, y tal vez lo soy, pero también soy buena en lo que hago. Muy buena. Puede que no tenga prácticas en Milán ni una maestría elegante, pero tengo 4 años de universidad, 15 aprendiendo con mi abuela y una necesidad desesperada de demostrar que la artesanía oaxaqueña puede conquistar el mundo. Solo necesito una oportunidad. Se detuvo, dándose cuenta de que lo había dicho todo sin respirar. Perdón, hablo mucho cuando estoy nerviosa. Seguro ya lo notó, en el avión. No me callaba. Y ahora otra vez. Lo estoy haciendo otra vez, ¿verdad? Luis la observó por un largo momento. Señorita Montaño, no la traje aquí por lástima, ni por accidente, ni porque me divirtió en el avión. La traje porque tiene algo que no se enseña en ninguna universidad de París ni de Milán. ¿Qué cosa? Alma. La palabra quedó suspendida en el aire. Antes de que Valeria pudiera responder, la puerta de la sala se abrió, y entró una mujer que parecía salida de la portada de una revista de moda ejecutiva. Cabello rubio perfectamente liso, traje blanco impecable, tacones altos que hacían un ruido intimidante al caminar sobre el piso. Miró a Valeria de arriba abajo con una expresión que solo podía describirse como una radiografía de desaprobación. Luis, dijo la mujer, ignorando por completo a Valeria. No sabía que ahora entrevistas a las candidatas personalmente. Pensé que para eso teníamos un departamento de recursos humanos. Luis se levantó, el rostro repentinamente más serio. Jimena. Ella es Valeria Montaño. La mujer Jimena por fin se dignó a mirar a Valeria, y sonrió. Una sonrisa que no llegó ni cerca de los ojos. Mucho gusto. Soy Jimena Robles, directora de marketing. Hizo una pausa calculada. Y ex prometida de Luis. El aire de la sala se congeló, y Valeria pensó, claro que el día podía empeorar. Ex prometida. 2 palabras que flotaban en el aire como un zancudo molesto que no se puede espantar. Valeria miró a Luis, luego a Jimena, y de nuevo a Luis. Él tenía cara de haber mordido un limón. Jimena, dijo Luis, con una voz controlada que no concordaba con la tensión en su mandíbula. Esta es una entrevista privada. ¿Privada? Jimena arqueó una ceja perfectamente delineada. ¿Desde cuándo el presidente de la empresa hace entrevistas para cargos junior en salas privadas? Pensé que tenías cosas más importantes que hacer. Reuniones con inversionistas, por ejemplo. Esa videollamada con los japoneses que reprogramaste 3 veces.
La reprogramé por cuarta vez, respondió Luis seco. Y mi agenda no es asunto tuyo. Jimena ignoró el comentario y caminó hacia la mesa. Sus tacones hacían ese ruido de metralleta en el suelo. Se detuvo al lado de Valeria y miró el portafolio abierto sobre la mesa. Entonces, dijo, hojeando las páginas como quien revisa el menú de una fonda, ¿tú eres la candidata especial de Oaxaca? Valeria tragó saliva. No sé si soy especial. Solo soy una candidata. Humilde. ¡Qué encantador! La palabra encantador salió con tanto veneno que podría haber tumbado a un toro. Jimena tomó una de las fotos del portafolio, un alebrije transformado en lámpara de mesa, y la examinó con una expresión de quien encuentra un insecto en la ensalada. Interesante. Artesanía folclórica, muy pintoresco. Artesanía contemporánea, corrigió Valeria, tratando de mantener la voz firme. Una integración de técnicas tradicionales con diseño moderno. Ah, sí, leí algo así en tu currículum, sonrió Jimena. Egresada de la Universidad de... ¿Dónde era? ¿Oaxaca? Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, una de las mejores en artes visuales del país. Del país. Claro. La sonrisa de Jimena se amplió. Mira, normalmente contratamos gente con experiencia internacional. Milán, París, Nueva York. Pero supongo que Luis vio algo diferente en ti. La insinuación quedó flotando en el aire como humo tóxico. ¿Diferente cómo? Preguntó Valeria, levantando la barbilla. No sé. Tú dime. Jimena inclinó la cabeza. ¿Qué pasó exactamente para que el presidente de la empresa decidiera entrevistar personalmente a una candidata junior? ¿Será que hay algún tipo de favoritismo? La palabra cayó como una piedra en un lago tranquilo. Valeria sintió cómo se le calentaba el rostro. No de vergüenza, de coraje. ¿Favoritismo? Repitió, y su voz salió más firme de lo que esperaba. Ojalá. Si yo tuviera favoritismo, habría llegado aquí en coche con chofer, no en metro lleno con un señor empujándome con su paraguas porque, según él, yo ocupaba mucho espacio. Jimena parpadeó, sin esperar resistencia. Si yo tuviera favoritismo, continuó Valeria, mi impresora no se habría roto a las 4 de la mañana y no habría tenido que imprimir mi currículum en un cibercafé con un encargado dormido sobre el teclado. Luis la miraba con admiración. Jimena parecía como si hubiera visto a un gato convertirse en perro. Así que no, concluyó Valeria. No tengo favoritismo. Lo único que tengo es ganas de trabajar. Luis se levantó. Jimena, agradezco tu interés, pero necesito terminar esta entrevista. A solas. Luis, como directora de Mercadotecnia tengo voz en las contrataciones. Y como presidente tengo la última palabra sobre quién entra a mis reuniones. Señaló la puerta. Ramírez puede acompañarte. Jimena se quedó parada unos segundos, con los ojos brillando de enojo. Luego alisó su saco blanco y caminó hacia la salida. Pero se detuvo en el marco de la puerta y miró a Valeria. Suerte con la entrevista, señorita Montaño. Su sonrisa fue fría. La vas a necesitar. La puerta se cerró. Valeria soltó el aire que tenía contenido. Hablé de más, ¿verdad? Siempre hablo de más. Mi abuela decía que nací con la boca en modo automático y nadie encontró el botón de apagar. Valeria, ella se detuvo. Luis estaba sonriendo. Te defendiste con dignidad. Eso no es común. ¿No como un tipo bien o tipo pobrecita no saben lo que se está metiendo? Él se rió. Tipo bien. ¿Podemos continuar? Valeria sintió, tratando de calmar su corazón. Luis hojeó el portafolio, deteniéndose en la imagen de un tapete zapoteco transformado en panel de pared. Cuéntame sobre este proyecto. Y Valeria respiró hondo. Empezó a hablar de su abuela, de las artesanas de San Bartolo Coyotepec, de cómo pasó meses intentando traducir el alma del barro negro a un lenguaje que el mundo contemporáneo pudiera entender. Luis escuchaba con atención genuina, hacía preguntas, quería saber sobre técnicas, sobre proveedores, sobre la comunidad detrás de cada pieza. Por primera vez, Valeria no se sentía juzgada, se sentía vista. 40 minutos después, Luis cerró el portafolio. Valeria, voy a ser directo. El estómago se le fue al suelo. Ya venía el pero, el lamentablemente. El no eres tú, es la empresa. He visto decenas de portafolios este año, continuó Luis. Candidatos de escuelas famosas con currículums impecables y cero personalidad. Trabajos técnicamente perfectos que no dicen absolutamente nada. Valeria contuvo la respiración. El tuyo habla. Grita, en realidad. Tiene historia, tiene raíz, tiene alma. Y la forma en que te defendiste hace rato. Hizo una pausa. Necesito gente así en mi equipo. Ella abrió los ojos de par en par. ¿Está diciendo qué? Estoy diciendo que estás contratada. Le extendió la mano. Bienvenida a Casa Herrera.
Valeria le estrechó la mano, en shock. ¿Esto es en serio? ¿No es una broma? ¿No va a salir alguien de atrás de la planta con una cámara escondida? Luis se rió. Es en serio. Comienzas el lunes. Recursos Humanos te contactará con los detalles. Valeria sintió los ojos llenarse de lágrimas. Gracias, susurró. Usted no tiene idea de lo que esto significa. Creo que sí tengo, respondió Luis con suavidad. Salió del edificio como flotando. Pasó junto a la recepcionista con una sonrisa tonta. Atravesó el lobby de vidrio y acero que una hora antes le había parecido tan intimidante. Solo cuando llegó a la estación del metro, la realidad la golpeó. Lo había logrado. Tenía trabajo, un trabajo de verdad, en Casa Herrera. Llamó a su mamá con las manos temblorosas. «Mamá, lo logré. Lo logré». Del otro lado de la línea, el llanto de alegría de su madre hizo que Valeria también llorara, ahí mismo en el andén del metro, sin importarle las miradas. Pero mientras se secaba las lágrimas, una imagen volvió a su mente. La mirada de Jimena en el marco de la puerta. Esa sonrisa de serpiente. Valeria había conseguido el trabajo de sus sueños, pero también había ganado una enemiga que claramente no aceptaba perder. Y algo le decía que Jimena Robles apenas estaba empezando. 2 semanas. Ese fue el tiempo que le tomó a Valeria entender que trabajar en Casa Herrera era como vivir dentro de una montaña rusa de lujo. Emocionante, aterradora y con altas probabilidades de vomitar del puro nervio. Pero estaba sobreviviendo. Su cuartito rentado en la casa de doña Carmela en la colonia Roma Norte se había convertido en su refugio. Era pequeño, sencillo, con una cama individual que rechinaba cada vez que respiraba un poco más fuerte y una ventana que daba a una pared pintada de rosa desteñido. Pero era suyo. Y doña Carmela, una viuda de 72 años con opinión sobre absolutamente todo, se había vuelto una especie de abuela sustituta. «Mija, anoche llegaste tarde», dijo doña Carmela esa mañana, mientras Valeria trataba de tomar café a toda prisa. «¿Estabas trabajando o con algún muchacho?» «Trabajando, doña Carmela». «Solo trabajando». La señora entrecerró los ojos. «Trabajando. ¿Así le dicen ahora?» «Así le dicen cuando de verdad uno está trabajando». Valeria salió corriendo antes de que el interrogatorio continuara. En la empresa las cosas iban sorprendentemente bien. Su primer proyecto, una línea de lámparas inspiradas en alebrijes, había sido aprobado para desarrollo. El equipo de diseño la trataba con respeto, y Jimena Robles, para su sorpresa, se había mantenido al margen. El problema era Luis Armando Herrera. No es que hiciera algo indebido, al contrario, era profesional, educado y mantenía una distancia apropiada. Pero cada vez que pasaba junto a ella en el pasillo, cada vez que sus ojos se encontraban en una junta, Valeria sentía ese escalofrío recorriéndole la espalda. Y lo odiaba. «Eres profesional», se repetía. «Él es tu jefe millonario, al que conociste babeando en su hombro». Nada de pensamientos raros. Los pensamientos raros no obedecían. El viernes, a las 6 de la tarde, cuando Valeria estaba guardando sus cosas para irse, Luis apareció en la puerta del departamento de diseño. «Valeria, ¿tienes un minuto?» Ella casi tiró la bolsa. «Claro, sí, minuto. Tengo varios, de hecho, un montón de minutos. Todos los minutos que usted necesite». Luis sonrió, esa sonrisa con hoyuelos que debería ser ilegal. Quería hablar sobre el proyecto de los alebrijes. Algunas ideas para la siguiente fase. Ahora, si no tienes compromiso, pensé que podríamos platicarlo durante la cena. Conozco un restaurante oaxaqueño cerca de aquí. Era profesional. Totalmente profesional. Cena de trabajo, discusión de proyecto. Claro, escuchó decir su voz. Cena. Perfecto. Muy bien, vamos en mi coche. Valeria tragó saliva. ¿Coche? Coche de él, cerrado. Con él, a solas. Profesional. Totalmente profesional. El coche estaba estacionado en el garaje ejecutivo del edificio. Era negro, brillante y parecía costar más que todo el departamento de doña Carmela, incluida doña Carmela. «Puedes subir», dijo Luis, abriendo la puerta para ella. Valeria entró como si estuviera abordando una nave espacial. Se sentó en la orillita del asiento de cuero, con miedo de respirar muy fuerte y arruinar algo. «Puedes recargarte en el asiento», dijo Luis, divertido, mientras rodeaba el coche y entraba del lado del conductor. «No muerde. Lo sé. Es solo que este coche cuesta más que todo lo que he ganado en la vida, junto, incluyendo las moneditas que encontraba en el sofá cuando era niña». Él rió mientras encendía el motor. «Relájate. Es solo un coche». Eso es justo lo que diría alguien rico, igual que tengo otros trajes. Me vas a recordar lo del traje por siempre, ¿verdad?
Para siempre es mucho tiempo. Pero por lo menos los próximos 40 años seguro. El restaurante estaba en una calle encantadora de la Condesa, con una fachada de azulejos de colores y un aroma a mole que hizo que Valeria se sintiera transportada de inmediato a la cocina de su abuela. «Este lugar», murmuró, mirando alrededor mientras entraban. «¿Cómo lo conoces?» «Investigación», respondió Luis, acercándole la silla. «Cuando supe que iba a trabajar con una diseñadora de Oaxaca, quise entender mejor la cultura». «¿Investigaste restaurantes oaxaqueños por el trabajo?» «Investigué muchas cosas». Algo en su tono hizo que Valeria se sonrojara. El mesero apareció y Luis pidió mole negro, tlayudas y mezcal, como si lo hiciera todas las semanas. «Confieso que estoy impresionada», dijo Valeria. «La mayoría de las personas de fuera creen que la comida mexicana es solo tacos y guacamole. La mayoría de las personas de fuera no prestan atención». «¿Y tú sí prestas?» «Depende de lo que estoy mirando». Sostuvo la mirada de ella un segundo más de lo necesario. Valeria agarró el menú solo para tener algo que hacer con las manos. Llegó la comida, y con ella la trampa perfecta para el desastre. El mole negro estaba divino, oscuro, brillante, con ese aroma complejo a chocolate y chiles que hace llorar de nostalgia a cualquier oaxaqueño. Valeria tomó la cuchara, la llevó a la boca, cerró los ojos. «Este está increíble. Casi tan bueno como el de mi abuela. Casi. Un estándar muy alto, el más alto. Mi abuela decía que el mole negro era como el amor. Si no le dedicas tiempo y atención, queda aguado y sin gracia. Sabia tu abuela. Sí que lo era». Valeria sonrió. Ella me enseñó todo. A cocinar, a bordar, a trabajar el barro negro. Decía que las manos de una mujer oaxaqueña tenían que saber crear belleza con cualquier material. Y las tuyas lo saben. Valeria lo miró, sorprendida por la sinceridad. «Gracias». Y entonces, tratando de parecer sofisticada, tomó un pedazo de pollo cubierto con mole. El pollo se resbaló, el mole voló, y una mancha color marrón oscuro aterrizó con toda elegancia, justo en medio de su blusa blanca. «Ay no», gimió Valeria. «No, no, no». Luis intentaba no reírse. «¿Estás bien?» «No, mi blusa, mi única blusa blanca decente». Tomó la servilleta y empezó a frotar. «El mole negro no se quita. Es como un tatuaje gastronómico. Voy a parecer que sobreviví a un ataque de chocolate rabioso». Luis no aguantó. Su risa resonó en el restaurante. «No tiene gracia», protestó Valeria, aunque ya se estaba riendo. «Bueno, tiene un poco de gracia. Toma». Luis le extendió su servilleta. Valeria la tomó. Sus manos se tocaron, y el aire cambió. Pues solo un segundo, pero Valeria sintió como si una corriente eléctrica le recorriera todo el cuerpo. Los ojos de Luis encontraron los suyos, y había algo ahí, algo que no tenía nada que ver con trabajo. Retiró la mano con el corazón acelerado. «Gracias», murmuró. «Cuéntame más», pidió Luis después del postre. «Sobre Oaxaca, sobre tu familia». Valeria jugó con el helado. «¿Qué quieres saber?» «Todo». Ella respiró hondo. «Mi mamá está enferma, necesita una cirugía. Está internada en Puebla, esperando lugar en el sistema público. Yo vine para acá porque este trabajo era mi única oportunidad de juntar suficiente dinero». Hizo una pausa. «A veces me siento culpable por estar aquí mientras ella está allá». Su voz se quebró. «Estás haciendo lo que puedes», dijo Luis con suavidad. «A veces la mejor forma de cuidar a quienes amamos es asegurarnos de que podamos seguir cuidándolos». «Hablas como si supieras de lo que estás hablando». «Tal vez sí lo sé». Había una sombra en sus ojos, una historia no contada. De regreso en el coche, el silencio era cómodo. Valeria dio la dirección y Luis manejó por las calles iluminadas de la ciudad. «Gracias por la cena», dijo ella. «Y por no reírte tanto de mi blusa». «Me reí bastante. Fue una risa educada, risa de millonario, contenida». Él sonrió. Cuando el coche se detuvo frente a la casa de doña Carmela, Valeria dudó. «Oye, Luis». «¿Sí?» «Esta ha sido la mejor cena de negocios que he tenido en mi vida», y salió antes de que él pudiera responder. Doña Carmela estaba en la sala cuando Valeria entró. «Mija». La señora se volteó. «¿Eso es mole en tu blusa?» «Fue un accidente. ¿Y ese carro de rico que te dejó en la puerta?» «Era mi jefe. Solo un aventón. Mija, tengo 72 años, no 72 neuronas. Yo reconozco la mirada de una mujer enamorada». «Doña Carmela, vete a dormir. Mañana me cuentas bien». En el otro lado de la ciudad, Luis no podía dormir. Tomó el teléfono y marcó. «¿Doctor Reyes?» «Habla Luis Herrera. Necesito información sobre una paciente en Puebla. Quiero que la fundación cubra los costos de una cirugía». Una pausa. «Ella no puede saber que fui yo.
A la mañana siguiente, Luis Armando Herrera convocó una reunión que no estaba en ninguna agenda oficial. Sala privada. Puerta cerrada. 3 personas. Él, su asistente Ramírez y la directora de la Fundación Raíces Mexicanas, doña Guadalupe. La fundación era una rama social de Casa Herrera, pero operaba de forma independiente. Pocos sabían de la conexión entre ambas, y así era como Luis quería mantenerlo. Lo que voy a decir no sale de esta sala, comenzó Luis, con voz firme. ¿Estamos claros? Ramírez asintió. Doña Guadalupe se acomodó los lentes. Hay una paciente en el Hospital Regional de Puebla. Nombre, Socorro Montaño. Necesita una cirugía de corazón que el sistema público no puede agendar a tiempo. Quiero que la fundación cubra todos los gastos. Hospital privado, el mejor cirujano disponible, cuarto individual, todo. Doña Guadalupe tomó nota. ¿Y cuál será la justificación para el consejo? Programa de apoyo a familias de artesanas en situación de vulnerabilidad. La fundación ya tiene ese tipo de iniciativas. Solo vamos a acelerar un caso específico, y la beneficiaria sabe que está siendo ayudada. Luis hizo una pausa. Y no puedes saber que esto tiene alguna relación conmigo ni con Casa Herrera. Quiero que parezca que ganó un sorteo, una beca, lo que sea. Pero mi nombre y el de esta empresa no deben aparecer por ningún lado. Ramírez frunció el ceño. Señor, ¿puedo preguntar por qué? Puede, pero no voy a responder. El asistente tragó saliva, conteniendo la curiosidad. Doña Guadalupe miró a Luis por encima de los lentes, con esa mirada de quien ya ha visto mucho en la vida y sabe reconocer cuando alguien oculta algo. Luis, te conozco desde que eras un niño corriendo por los pasillos de la empresa de tu papá. Nunca te había visto hacer algo así. ¿Quién es esa mujer? Luis guardó silencio por un momento. Alguien que merece una oportunidad. Doña Guadalupe sonrió suavemente. Entendido. Yo me encargo de todo. 3 días después, Valeria estaba en medio de una reunión creativa cuando su celular empezó a vibrar. Número desconocido. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Y otra vez. Perdón, murmuró a sus compañeros levantándose. Necesito contestar. Salió al pasillo y respondió. ¿Bueno? Buenas tardes. ¿Hablo con Valeria Montaño? Sí, soy yo. Le hablo del Hospital Ángeles de Puebla. Es sobre su mamá, Socorro Montaño. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Le pasó algo? ¿Está bien? ¿Empeoró? Señora, tranquila. Su mamá está bien. De hecho, llamamos con buenas noticias. Valeria se apoyó en la pared, con las piernas temblando. ¿Buenas noticias? Su mamá fue seleccionada para un programa de apoyo de la Fundación Raíces Mexicanas. La fundación cubrirá completamente los gastos de la cirugía, incluyendo la hospitalización en habitación privada y el seguimiento postoperatorio. La cirugía está programada para el jueves. Silencio. ¿Señora? ¿Sigue ahí? Valeria intentó asimilar. ¿Cómo? ¿Qué programa? Yo no inscribí a mi mamá en nada. El programa selecciona a las beneficiarias por medio de recomendaciones de hospitales públicos. Su mamá fue recomendada por el hospital regional donde estaba internada. Es como una rifa, básicamente. ¿Una rifa? Sí, mi mamá ganó una rifa. Así es, señora. Mi mamá, que nunca se ha ganado ni en la tómbola de la iglesia, ganó una rifa que paga una cirugía completa. La persona al teléfono se rió. A veces la suerte llega justo cuando más la necesitamos, ¿verdad? Valeria no pudo responder. Ya tenía lágrimas corriéndole por el rostro. ¿Señora? ¿Se encuentra bien? Sí, susurró ella. Sí, todo está bien, todo está muy bien. Colgó. Y entonces, allí mismo en el pasillo de Casa Herrera, Valeria Montaño hizo algo que nunca había hecho en su vida. Miró hacia el techo, levantó las manos al cielo y gritó. Gracias, universo, gracias, Virgen de Guadalupe, gracias, todos los santos y cualquier ser divino que me esté escuchando. Prometo que voy a ser una mejor persona. Voy a dejar de hablar mal del tráfico. Voy a llamar más a mi tía Latosa. Hasta voy a comer más ensalada. Una puerta se abrió. 3 compañeros de trabajo asomaron la cabeza, asustados. ¿Está todo bien?, preguntó uno de ellos. Todo está perfecto, gritó Valeria, con lágrimas mezcladas con risa. Mi mamá va a operarse. Va a estar bien. Y entonces hizo algo aún más inesperado. Se puso a bailar. Allí, en el pasillo corporativo de Casa Herrera, sobre el piso de mármol y entre paredes de cristal, Valeria Montaño bailó una especie de cumbia mezclada con saltos de alegría, mientras lloraba y reía al mismo tiempo. Sus compañeros no sabían si llamar a seguridad o aplaudirle. Al otro lado del piso, a través de las paredes de vidrio de su oficina, Luis Armando Herrera observaba la escena. Vio a Valeria gritar. Vio cómo levantaba los brazos.
Vio cómo bailaba torpemente mientras las lágrimas le corrían por la cara, y sonrió. Una sonrisa que Ramírez, parado a su lado, nunca le había visto al jefe. «Señor», dijo en voz baja el asistente, «creo que funcionó. Creo que sí. ¿Se ve feliz?» «Sí». Luis lo observó un momento más. Vio cómo una compañera abrazaba a Valeria. Vio cómo otras personas se acercaban, curiosas, y Valeria explicaba entre sollozos y risas lo que había pasado. «Ramírez». «Sí, señor». «Si alguien pregunta, estuve en reunión toda la mañana». «Entendido, señor». Luis volvió a su escritorio, pero no pudo concentrarse en nada el resto del día. Esa noche, Valeria llamó a su mamá. «Mamá, ¿te enteraste?» «Mija». La voz de Socorro estaba quebrada. «El hospital me contó. No lo puedo creer». «¿Cómo pasó esto?» «No sé, mamá. Dijeron que fue una rifa. Una fundación que ayuda a personas como nosotras. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La cirugía es el jueves. Voy a pedir permiso en el trabajo y voy a estar ahí, ¿sí? Mija, no hace falta. Acabas de empezar en el empleo». «Mamá, voy a estar ahí, aunque tenga que llegar nadando». Socorro rió entre lágrimas. «Te quiero mucho, mija». «Yo también te quiero, mamá». Valeria colgó y volvió a llorar. Lloró de alivio, lloró de agradecimiento. Lloró por todas las noches que pasó despierta preocupada, por todas las cuentas que intentó cuadrar, por todas las oraciones que hizo sin saber si alguien la escuchaba. Alguien la escuchó. Alguien respondió. Doña Carmela apareció en la puerta del cuarto con una taza de té. «Mija, ¿estás bien? Te escuché llorar». Valeria se secó los ojos. «Estoy bien, doña Carmela. Mi mamá va a hacerse la cirugía. Una fundación va a cubrir todos los gastos». «¡Qué maravilla!». La señora entró y se sentó en la cama. «¿Vio? Yo siempre digo, Dios escribe derecho con renglones torcidos». «Tiene razón. ¿Y sabe qué más?». Doña Carmela le dio una palmadita en la rodilla. «Eso es una señal. Cuando la vida te da un regalo así, es porque vienen cosas buenas». Valeria sonrió. «Ojalá. Ahora tómate ese té y descansa. Vas a necesitar energía para cuidar a tu mamá». Valeria obedeció. Pero mientras bebía el té, una preguntita no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Justo ahora, justo cuando había conseguido este empleo, justo cuando todo parecía imposible, ¿no era demasiada coincidencia? Sacudió la cabeza. Claro que era coincidencia. A veces el universo es generoso, así de simple, tenía que ser. A la mañana siguiente, Valeria fue a Recursos Humanos para pedir unos días de permiso y acompañar a su mamá en la cirugía. La gerente de Recursos Humanos, una mujer amable llamada Leticia, miró la solicitud y sonrió. «Claro, Valeria, no hay problema». De hecho, dudó un momento. «El señor Herrera ya había autorizado de antemano cualquier permiso que solicitaras esta semana». Valeria se quedó helada. «¿Cómo que de antemano? Ayer dejó instrucciones. Dijo que si necesitabas días para atender asuntos familiares, que los aprobara sin papeleo». «¿Él dijo eso?» «Sí, lo dijo». Leticia sonrió. «Tienes suerte, él nunca hace eso por nadie». Valeria salió de Recursos Humanos con el corazón acelerado. Una fundación misteriosa pagando la cirugía. Su jefe autorizando permisos anticipadamente. Coincidencia. Tenía que ser coincidencia. Pero mientras caminaba de regreso a su escritorio, Valeria miró hacia la oficina de Luis al fondo del pasillo. Él estaba adentro, trabajando en la computadora, y por una fracción de segundo, juraría que desvió la mirada justo cuando ella lo vio, como si la estuviera observando. Como si la estuviera esperando. ¿Qué estaba ocultando exactamente Luis Armando Herrera? La cirugía de su mamá fue un éxito. Valeria pasó 4 días en Puebla, sosteniendo la mano de Socorro, durmiendo en sillas de hospital y llorando de alivio cuando el médico dijo que todo había salido perfectamente. Regresó a la Ciudad de México agotada, pero con el corazón ligero por primera vez en meses. Y con una pregunta que no la dejaba en paz. Pero no tuvo tiempo de investigar, porque el lunes, al llegar al trabajo, descubrió que tenía un problema mucho más grande esperándola. Jimena Robles había vuelto a atacar. Valeria. Su compañero, Pedro, apareció en la puerta de la sala de diseño, agitado. ¿Viste el correo? ¿Qué correo? La presentación del proyecto de los alebrijes. La adelantaron para hoy, en 1 hora. Valeria sintió que el estómago se le caía. ¿Cómo que hoy? Era para el viernes. Jimena mandó un comunicado ayer. Dijo que hubo una reorganización de agenda y que tú ya estabas notificada. Yo no recibí nada. Pedro hizo una mueca. Eso me imaginé. Valeria corrió a la computadora, abrió los archivos del proyecto y sintió que la sangre se le helaba. Los documentos estaban mal. La hoja de costos tenía cifras absurdas.
montos que harían reír a cualquier inversionista. El cronograma estaba completamente desordenado, con fechas sin sentido, y las imágenes del portafolio habían desaparecido. No, murmuró Valeria. No, no. Ella había revisado todo antes de viajar. Había dejado todo perfecto, ordenado, impecable. Alguien había manipulado los archivos, y sabía exactamente quién. Pedro miró por encima de su hombro. Esto está muy mal. Tú no hiciste estos números. Claro que no, alguien alteró todo. Espera, dijo Pedro ya corriendo hacia su computadora. Déjame verificar una cosa. Pero no había tiempo. La reunión era en menos de una hora. La sala de juntas estaba llena. Directores, gerentes, inversionistas. Y en la cabecera de la mesa Luis Armando Herrera, con una expresión neutra que no decía nada. A su lado, sonriendo como una gata que acaba de acorralar a un ratón, estaba Jimena Robles. Valeria, dijo Jimena con falsa simpatía. Qué bueno que llegaste. Estábamos ansiosos por ver tu presentación. Valeria respiró hondo. Tranquila, eres inteligente, tú puedes. Gracias, Jimena. Yo también estoy ansiosa. Conectó la laptop al proyector. La primera imagen apareció en la pantalla. Y era un desastre. Nada de fotos de los alebrijes, nada del portafolio que había preparado con tanto esmero, solo una hoja de cálculo con números ridículos. Interesante, dijo Jimena, inclinando la cabeza. ¿Ese es el presupuesto del proyecto? ¿500,000 pesos para comprar papel? Algunas personas en la sala rieron con nerviosismo. Valeria miró la hoja. Los números eran absurdos, completamente inventados. Hubo un error en el archivo, dijo, manteniendo la voz firme. Esta no es la versión correcta. ¿Error? Jimena alzó una ceja. Pero ese es el archivo que está en el sistema de la empresa. El archivo oficial. ¿Estás diciendo que no revisaste tu propio trabajo antes de una presentación importante? Las palabras cayeron como piedras. Valeria sintió las miradas de todos en la sala. El juicio silencioso. La duda. Lo revisé, dijo ella. Antes de viajar dejé todo organizado. Alguien modificó los documentos. Jimena soltó una risita. ¿Alguien los modificó? Valeria querida, eso es una acusación muy seria. ¿Tienes pruebas? Silencio. Luis observaba en silencio con el rostro inescrutable. Valeria lo miró. Por un segundo deseó que la defendiera, que dijera algo. Cualquier cosa. Pero no dijo nada. Y ella lo entendió. Esa batalla era suya. Jimena cruzó los brazos, disfrutando el momento. Tal vez deberíamos reprogramar la presentación para cuando la señorita Montaño esté más preparada. Valeria abrió la boca para responder, pero en ese momento la puerta de la sala se abrió de golpe. Pedro entró corriendo agitado, sosteniendo una memoria USB como si fuera una antorcha olímpica. «Lo encontré», gritó, y luego se dio cuenta de que toda la directiva lo estaba mirando. O sea, con permiso. «Disculpen, pero lo encontré». «¿Encontraste qué?», preguntó Jimena, visiblemente molesta con la interrupción. «Los archivos originales», dijo Pedro, caminando hacia Valeria. «Estaban en la papelera del servidor. Alguien los borró ayer a las 7 de la noche y los reemplazó por estos archivos falsos. El aire en la sala cambió». «¿En la papelera?», preguntó uno de los directores. «Sí, señor, con registro de fecha y hora. Los archivos originales de Valeria están todos aquí». Pedro le entregó la memoria a Valeria. Ella lo miró con una gratitud que no cabía en palabras. «Gracias», susurró. «Vas», le susurró él, «lúcete». Valeria conectó la memoria. La pantalla cambió. Y ahí estaban, los alebrijes. Fotos hermosas, profesionales, que ella misma había tomado en San Martín Tilcajete. Dragones coloridos, coyotes con alas de mariposa, criaturas fantásticas talladas en madera de copal pintadas con colores que parecían salidos de un sueño. Toda la sala contuvo la respiración. «Estos», dijo Valeria, con la voz ahora firme, «son los alebrijes». La tradición comenzó en los años 40, cuando un artesano llamado Pedro Linares tuvo un sueño febril con criaturas fantásticas que gritaban «alebrije, alebrije». Él talló lo que vio y nació un arte que hoy es reconocido en todo el mundo. Pasó a la siguiente foto, una artesana mayor pintando detalles minúsculos con un pincel fino. Cada pieza tarda semanas en estar lista. La madera debe secarse, tallarse, lijarse y luego pintarse a mano. No hay dos alebrijes iguales, cada uno es único. Siguiente foto. Una lámpara moderna con base de alebrije. Lo que propongo es una línea de decoración que transforme este arte en objetos funcionales para el mercado actual. Lámparas, esculturas de mesa, piezas para pared, manteniendo la técnica tradicional, pero con un diseño actualizado. Fue pasando las fotos, explicando cada pieza, cada técnica, cada historia.
Habló de las artesanas de Oaxaca, de las cooperativas, de cómo el proyecto generaría ingresos para comunidades enteras. Los directores tomaban notas. Uno de ellos se quitó los lentes para ver mejor las imágenes. Otro murmuraba impresionante en voz baja. Jimena tenía el rostro petrificado. ¿Y el presupuesto real?, preguntó el inversionista. 320,000 pesos para la primera fase, respondió Valeria, mostrando la hoja de cálculo correcta. Materia prima de cooperativas certificadas, mano de obra de 12 artesanas, logística y mercadotecnia inicial. Margen de ganancia proyectado del 40% en el primer año. Excelente, dijo el director financiero. Muy bien estructurado. Valeria terminó la presentación con una foto del grupo de artesanas, todas sonriendo, sosteniendo sus creaciones. Este proyecto no es solo sobre ganancias, dijo. Es sobre preservar una tradición, generar empleos dignos y mostrarle al mundo que México tiene mucho más que ofrecer de lo que la gente imagina. Silencio. Y luego, aplausos. No fueron aplausos de película, fueron aplausos corporativos, contenidos, profesionales. Pero eran aplausos genuinos. Jimena no aplaudió. Cuando terminó la reunión, los directores salieron conversando con entusiasmo. Varios estrecharon la mano de Valeria. El inversionista dijo que quería una reunión aparte para hablar de expansión. Pedro recibió palmadas en la espalda por haber salvado el día. Jimena salió sin decir palabra, los tacones golpeando con furia el piso. Valeria se quedó atrás, guardando sus cosas con las manos aún temblando por la adrenalina. Valeria. Ella se dio la vuelta. Luis estaba parado en la puerta, con los brazos cruzados. Señor Herrera, eso fue impresionante. Eso fue aterrador. Estuve a punto de colapsar frente a todos. Pero no colapsaste. Te recuperaste. Le diste la vuelta a la situación. Pedro me salvó. Si él no hubiera encontrado los archivos en la papelera. Pero tú la presentaste. Conocías cada detalle, cada historia. Luis la miró con algo que parecía orgullo. Eso no se finge. Valeria sintió que la cara le ardía. Gracias. Luis guardó silencio por un momento. Voy a pedirle al equipo de sistemas que investigue quién accedió al servidor ayer a las 7 de la noche. Los ojos de Valeria encontraron los de él. Los dos sabían quién había sido, pero ninguno dijo el nombre en voz alta. Gracias, repitió Valeria. Estuviste increíble allá adentro, de verdad. Él salió antes de que ella pudiera responder. Esa noche, Valeria llegó a casa agotada. Doña Carmela estaba en la cocina, preparando chocolate caliente. «Mija, ¿cómo te fue?» Valeria se dejó caer en una silla y le contó todo. Los archivos borrados. Pedro entrando como superhéroe. La presentación, los aplausos. ¿Y esa mujer sigue trabajando ahí?, preguntó doña Carmela, indignada. Por ahora sí, pero creo que se quemó. Todos vieron que los archivos originales fueron borrados a propósito. Mujer víbora, bufó doña Carmela. En mis tiempos eso se resolvía de otra forma. Doña Carmela, no puede ir por ahí golpeando a la gente. ¿Quién dijo que iba a golpear? ¿Le iba a poner chile en su café? Valeria se rió. Usted es terrible. Soy justa. Es diferente. A la mañana siguiente, Valeria llegó al trabajo preparada para lo que fuera. Lo que no esperaba era encontrar un ramo de flores sobre su escritorio. Rosas amarillas, color de amistad, de apoyo, de tú puedes. No tenía tarjeta. Miró alrededor. Pedro lo negó. Los demás compañeros no sabían nada. Miró hacia la oficina de Luis al fondo del pasillo. Él estaba al teléfono, de espaldas al vidrio. Coincidencia. Tenía que ser coincidencia. Pero Valeria empezaba a pensar que, cuando se trataba de Luis Armando Herrera, las coincidencias simplemente no existían. Las rosas amarillas duraron toda una semana en el escritorio de Valeria. Ella cambiaba el agua todos los días, acomodaba los pétalos y fingía que no miraba hacia la oficina de Luis cada vez que pasaba por ahí. Nadie asumió la autoría. Pedro juró inocencia. Los otros compañeros ni sabían que a ella le gustaban las flores. Y Luis seguía siendo educado, profesional y absolutamente imposible de descifrar. Pero algo había cambiado entre ellos. Las miradas duraban un segundo más. Los buenos días venían acompañados de sonrisas que parecían guardar secretos. Y cada vez que se cruzaban en el pasillo, Valeria sentía ese escalofrío en la espalda que trataba, sin éxito, de ignorar. Fue un viernes cuando todo cambió. El día había sido largo. Reuniones interminables, reportes y una discusión tensa sobre fechas de entrega que dejó a todos de mal humor. Valeria solo quería llegar a casa, darse un baño caliente y olvidar que el mundo corporativo existía. A las 7 de la noche por fin apagó la computadora y agarró su bolsa.
Fue cuando miró por la ventana. Tienes que estar bromeando. Allá afuera, el cielo se había caído. No era lluvia, era un diluvio. De esos que te hacen pensar que Noé tenía razón en construir el arca. La avenida Reforma, normalmente elegante y llena de movimiento, se había convertido en un río de autos tocando el claxon y gente corriendo desesperada. Y Valeria no tenía paraguas. Por supuesto que no, porque el universo tenía un sentido del humor muy particular cuando se trataba de ella. Bajó al vestíbulo esperando que la lluvia bajara. No bajó, si acaso empeoró. ¿Planeas nadar hasta tu casa? Valeria se volteó. Luis estaba parado detrás de ella, con un paraguas negro en la mano y esa sonrisa con hoyuelos que debería estar prohibida por ley. Estoy considerando mis opciones, respondió ella. Nadar, construir una balsa con las sillas del lobby o simplemente vivir aquí hasta que llegue el verano. Él rió. Tengo una mejor opción. Vamos, yo te llevo. No es necesario, puedo esperar, o pedir un taxi, o desarrollar branquias. Valeria. Está bien, está bien. El problema era cruzar hasta el estacionamiento. Luis abrió el paraguas. Era un paraguas grande, pero no lo suficiente como para cubrir a dos personas caminando lado a lado bajo una tormenta tropical. Acércate más, dijo él. Ya estoy cerca. Más cerca. Valeria se acercó más. El brazo de él rozó su hombro. Ella podía sentir el calor de su cuerpo, incluso a través del saco. Profesional, totalmente profesional. Una ráfaga de viento volteó el paraguas al revés. ¡Corre!, gritó Luis. Corrieron. Valeria corrió como no corría desde las clases de educación física en la secundaria. Es decir, corrió torpemente, tropezando con sus propios pies, mientras la lluvia le caía desde todos los ángulos posibles. Cuando llegaron al coche, ella estaba empapada. Completamente, absolutamente, trágicamente empapada. Luis abrió la puerta para ella. Valeria entró, dejando un charco de agua en el asiento de cuero. Perdón, dijo mirando el desastre. ¿Tu coche? Va a sobrevivir. Él entró por el lado del conductor, también empapado, pero de una forma injustamente elegante. Tú, en cambio, pareces una... No lo digas. Gato mojado. ¿Lo dijiste? Él rió. Valeria miró el espejo retrovisor y gimió. El rímel se había corrido, dejando dos manchas oscuras bajo los ojos. El cabello, que había arreglado con tanto cuidado por la mañana, ahora estaba pegado a la frente como algas marinas. Y la blusa blanca. Miró hacia abajo. La blusa blanca estaba transparente. ¡Ay, Dios mío! Cruzó los brazos sobre el pecho. Esto no está pasando. Luis, para su eterno crédito, miró fijamente hacia el parabrisas. Hay un saco en el asiento de atrás, dijo con la voz cuidadosamente neutra. Si lo quieres. Valeria se estiró para tomar el saco y se lo puso encima de la blusa traicionera. Era enorme, olía a perfume masculino caro y probablemente parecía una niña usando la ropa de su papá. Gracias, murmuró. Y perdón, por todo esto. No tienes que disculparte. Claro que sí. Cada vez que nos encontramos fuera de la oficina, termino en alguna situación ridícula. Primero la baba en el avión, luego el mole en la blusa, ahora esto. Debes pensar que soy un desastre andante. Luis por fin la miró. Yo pienso que eres encantadora. El aire dentro del coche se volvió denso. ¿Encantadora?, repitió Valeria, con la voz más débil de lo que pretendía. Encantadora, confirmó él. Divertida, talentosa, valiente. Y sí, un poco desastrosa, pero de una forma que me hace querer estar cerca para ver qué pasa después. Valeria no sabía qué decir. Así que no dijo nada. El silencio se alargó. La lluvia golpeaba el techo del coche como 1000 tambores. El mundo allá afuera había desaparecido. Solo existía ese espacio pequeño, cálido, lleno de cosas no dichas. Luis extendió la mano. Sus dedos tocaron los de ella. Valeria sintió que el corazón se detenía, y luego volvía a latir. Fuerte. Tan fuerte que él probablemente podía escucharlo. Él se inclinó. Ella se inclinó. Los rostros se acercaron. Las narices casi se tocaron. Los ojos de Valeria se cerraron. Y entonces sonó el teléfono. El timbre estridente cortó el silencio como un cuchillo. Luis se apartó. Tomó el celular. Valeria vio el nombre en la pantalla. Jimena. Claro, claro que era Jimena. Tengo que contestar, dijo Luis con la voz tensa. Perdón. Está bien, respondió Valeria, aunque no estaba nada bien. Él contestó. Jimena. ¿Qué pasa? Una pausa. Ahora no es buen momento. Otra pausa más larga. Está bien, mañana lo resolvemos. Buenas noches. Colgó. Pero el momento ya se había ido. El ambiente se había roto. La magia se había evaporado como la lluvia sobre el asfalto caliente. Perdón, dijo Luis de nuevo. No tienes que disculparte, respondió Valeria, y esta vez fue ella quien miró fijamente al parabrisas. Ella es tú, o sea, ¿ustedes aún?
No. Luis la interrumpió, rápido. No, Jimena y yo terminamos hace más de un año. Ellas solo que no lo aceptan muy bien. Ah, es complicado. Me lo imagino. Silencio otra vez, pero distinto ahora, lleno de incomodidad en vez de deseo. Luis encendió el coche. Mejor te llevo a casa. Sí. Mejor. El trayecto fue en silencio. Cuando llegaron frente a la casa de doña Carmela, Valeria se quitó el saco. Gracias, dijo, por el aventón, y por el saco, y por... No pudo terminar la frase. Valeria. Ella lo miró. No me arrepiento, dijo Luis, de lo que casi pasó. Solo quería que lo supieras. Valeria tragó saliva. Yo tampoco. Salió del coche y corrió hasta la puerta, aún bajo la lluvia que no paraba. Antes de entrar miró hacia atrás. Luis seguía ahí observando. Ella levantó la mano, él también. Y entonces ella entró, cerró la puerta y se recargó en ella, respirando hondo. ¿Mija? Doña Carmela apareció en el pasillo. ¿Por qué estás empapada, usando un saco de hombre y con cara de que viste un fantasma? Doña Carmela, dijo Valeria con la voz temblorosa, creo que estoy enamorada de mi jefe. La señora sonrió de oreja a oreja. Por fin, mija. Por fin. Afuera, el coche de Luis se quedó detenido un minuto más. Luego se alejó lentamente por la calle mojada, y ninguno de los dos pudo dormir esa noche. 3 semanas. Ese fue el tiempo que Valeria y Luis pasaron fingiendo que aquella noche en el coche no había ocurrido. Saludos educados. Reuniones profesionales, miradas que duraban medio segundo más de lo necesario y luego se desviaban con rapidez. Era una tortura. Mija, ustedes dos son más tercos que burro encaprichado, dijo doña Carmela una mañana mientras Valeria tomaba café. Ese hombre casi te besa y ustedes actúan como si fueran dos desconocidos. Es mi jefe, doña Carmela. ¿No? ¿Y qué es complicado? ¿Sabes qué es complicado? Tejer un suéter con estambre enredado. El amor no es complicado, uno lo complica. Valeria prefirió no responder, pero el destino al parecer tenía otros planes. La invitación llegó un martes. Casa Herrera había sido invitada a la Gala de Arte y Cultura de Oaxaca, un evento anual que reunía artistas, empresarios, políticos y celebridades para celebrar la riqueza cultural del estado. Era el tipo de fiesta que salía en las revistas sociales, con alfombra roja y todo. Y Valeria había sido elegida para representar al departamento de diseño. Tú naciste en Oaxaca, explicó Luis durante la reunión. Conoces la cultura, a la gente, el arte. Eres la elección natural. Gracias, respondió ella, intentando no pensar en el hecho de que él también estaría ahí. Yo también voy, añadió él, como si le leyera la mente. Y Jimena, es un viaje de negocios. Claro, Jimena, la cereza envenenada del pastel. Perfecto, dijo Valeria con una sonrisa que no convenció a nadie. Oaxaca la recibió con los brazos abiertos, el aroma de chocolate caliente y maíz tostado, los colores vibrantes de los mercados, el sonido de las bandas tocando en las plazas. Era como volver a casa después de un largo viaje. Cada esquina traía un recuerdo, cada rostro le parecía familiar. Valeria aprovechó el día libre antes de la gala para visitar a su mamá, que ya estaba en casa recuperándose de la cirugía. Socorro lloró de alegría al verla. Prepararon tamales juntas, como antes, mientras en la radio sonaban viejas cumbias. Estoy orgullosa de ti, mija, dijo Socorro tomando sus manos. Mira hasta dónde has llegado. Apenas voy en camino, mamá. Pues vas a llegar todavía más lejos. Yo lo sé. La gala fue en el Centro Cultural Santo Domingo, un edificio colonial deslumbrante que parecía sacado de una postal. Candelabros de cristal, paredes de piedra centenaria y un jardín interior iluminado con velas que hacía que todo se viera como un sueño. Valeria llegó en taxi, sola, con el corazón latiendo fuerte. Había pasado 2 horas arreglándose. El vestido era especial, un modelo largo en azul petróleo, con bordados zapotecos en las mangas y el borde. Ella misma había diseñado el patrón y pidió a una costurera de San Bartolo que lo confeccionara. Los aretes eran los mismos de filigrana de plata y turquesa, el par completo, incluyendo el que Luis le había devuelto. Cuando bajó del taxi y subió los escalones del centro cultural, ya no era la chica del currículum arrugado que babeó en el hombro de un desconocido. Era Valeria Montaño, diseñadora, artista, hija de Oaxaca, y se veía deslumbrante. El salón principal estaba lleno. Valeria tomó una copa de champaña y empezó a recorrer el lugar, saludando a conocidos, reencontrándose con artesanos que no veía desde hacía años. Estaba en medio de una conversación animada con un escultor de barro negro cuando sintió un escalofrío en la nuca. Se dio vuelta. Luis estaba del otro lado del salón, con una copa en la mano,
mirándola directamente. Llevaba un esmoquín negro que parecía hecho a la medida, porque probablemente lo era. Su cabello castaño estaba peinado hacia atrás, la barba recortada con precisión milimétrica. Parecía una estrella de cine. Sus ojos recorrieron el vestido de Valeria, los bordados, los aretes, y entonces sonrió. Esa sonrisa con hoyuelos. Valeria sintió el rostro encendido. Él comenzó a caminar hacia ella. Ella comenzó a caminar hacia él. Y entonces, de la nada, Jimena Robles apareció entre los dos como un torpedo rubio. «Luis», exclamó agarrándolo del brazo, «te estaba buscando. Necesito presentarte al secretario de Cultura. Ven, es importante». Lo arrastró antes de que pudiera decir una sola palabra. Valeria se quedó parada en medio del salón, con la copa de champaña en la mano, tratando de no parecer tan decepcionada como se sentía. «Está bien. Es un viaje de negocios. Estás aquí para trabajar». Volvió a moverse entre los invitados, conversando con más personas, sonriendo hasta que le dolieron las mejillas. La bomba cayó durante el discurso de apertura. El maestro de ceremonias estaba presentando a los invitados de honor cuando Jimena pidió la palabra. Luis frunció el ceño, claramente sorprendido, pero el presentador le cedió el micrófono. Jimena subió al pequeño escenario, sonriente, elegante, con su vestido rojo ajustado que gritaba «Mírenme». «Buenas noches a todos», comenzó. «Quiero hacer un brindis especial por Casa Herrera y por nuestro querido presidente, Luis Armando Herrera, que ha trabajado incansablemente para promover la cultura mexicana». Aplausos educados. «Y también quiero felicitar a nuestro equipo de diseño», continuó Jimena, «especialmente a nuestra talentosa compañera Valeria Montaño». Valeria sintió un escalofrío. Ese tono no era un elogio, era una trampa. «Valeria está aquí representando el proyecto de Alebrijes», dijo Jimena, mirando directamente hacia ella desde el escenario. «Un proyecto que ha recibido mucha atención especial por parte de nuestro presidente». Murmullos. De hecho, es impresionante cómo Valeria ha llegado tan lejos, tan rápido. Después de todo, comenzó su camino en Casa Herrera de una manera bastante íntima. El salón quedó en silencio. Valeria sintió que el estómago se le caía. No, ella no va a hacer esto. «Dicen que todo comenzó cuando ella se quedó dormida en el hombro correcto», concluyó Jimena, con una sonrisa tan filosa como una navaja. Literalmente, risas apagadas, murmullos, miradas que se volvían hacia Valeria. Ella deseó desaparecer, que el suelo de piedra colonial se abriera y se la tragara. Quiso volver atrás en el tiempo y jamás haberse subido a ese avión. Pero entonces algo dentro de ella se encendió. Lo mismo que se encendió durante la entrevista cuando Jimena insinuó favoritismo. Lo mismo que la hizo presentar todo de memoria cuando los archivos fueron saboteados. Esa misma rabia contenida, esa dignidad herida, esa negativa rotunda a hacerse pequeña. Valeria alzó la copa. «Es cierto», dijo en voz lo bastante alta como para que todo el salón la escuchara. Los murmullos se detuvieron. Jimena parpadeó, claramente sin esperar una respuesta. «Es cierto que me dormí en el hombro del señor Herrera», continuó Valeria, caminando hacia el escenario. «Fue en un vuelo de Oaxaca a la Ciudad de México. No había dormido en 2 días porque estaba cuidando a mi madre enferma. Estaba agotada, desesperada y con un currículum arrugado que era mi última esperanza». El salón estaba completamente en silencio. ¿Y saben qué más? Valeria sonrió. «Fue la mejor siesta de mi vida. Porque en ese avión, un hombre que yo no conocía sostuvo mi currículum mientras dormía, leyó mi trabajo, vio mi talento y me dio una oportunidad. No por lástima, no por interés, sino porque creyó que yo merecía estar en Casa Herrera». Se detuvo frente al escenario, mirando directamente a Jimena. «Así que sí, me dormí en el hombro correcto. Y estoy aquí porque trabajé duro, porque soy competente y porque no le tengo miedo a mujeres que intentan derribarme con chismes de salón». El silencio se prolongó 1 segundo. 2. Y entonces alguien comenzó a aplaudir. Luego otra persona y otra. En cuestión de segundos, todo el salón estaba aplaudiendo. No eran aplausos educados de evento corporativo. Eran aplausos reales. Aplausos de «toma eso». Jimena bajó del escenario con el rostro encendido, tratando de mantener la compostura mientras salía por la puerta lateral. Valeria se quedó quieta, temblando, procesando lo que acababa de hacer. Y entonces sintió una mano en el hombro. Se giró. Luis estaba allí, mirándola con una expresión que ella nunca le había visto antes. «Eso», dijo él en voz baja, solo para que ella escuchara, «fue lo más increíble que he visto». «Probablemente me van a despedir», susurró Valeria. Él rió.
Probablemente te van a ascender. No sé qué me pasó. Ella me provocó y simplemente... Fuiste tú, la interrumpió Luis. Y tú eres extraordinaria. Los ojos de él brillaban. Los de ella también. Y ahí, en medio de un salón lleno de gente, con 300 personas alrededor, Valeria Montaño se dio cuenta de que ya no podía huir de lo que sentía. Estaba enamorada de Luis Armando Herrera. Completamente, irremediablemente, desastrosamente enamorada. Y por la forma en que él la estaba mirando, tal vez, solo tal vez, él también lo estaba. El vuelo de regreso a la Ciudad de México fue el más silencioso en la historia de la aviación comercial. Valeria fingió dormir, Luis fingió leer reportes, y Jimena fingió que no había sido humillada públicamente frente a 300 personas la noche anterior. Nadie fingió muy bien. Cuando el avión aterrizó, cada uno tomó su rumbo. Valeria tomó un taxi a casa de doña Carmela. Luis fue directo a la oficina. Y Jimena fue a casa a lamerse las heridas y planear su siguiente jugada. Lo que no sabía era que no habría siguiente jugada. Lunes, 9 de la mañana. Luis Armando Herrera estaba sentado en su despacho, mirando la carta que había pasado todo el domingo escribiendo. 2 páginas. Papel membretado, palabras cuidadosamente escogidas. Una carta de recomendación. Ramírez apareció en la puerta. Señor, la señora Robles ha llegado. ¿Desea que la haga pasar? Hágala pasar. ¿Y Ramírez? Sí, señor. Cierre la puerta cuando entre, y que no nos interrumpan por ningún motivo. Entendido, señor. Ramírez salió. 2 minutos después Jimena entró. Estaba impecable como siempre. Traje blanco, cabello liso, maquillaje perfecto. Pero había algo en sus ojos, una sombra de inseguridad que Luis nunca le había visto. «Querías verme», dijo, no como pregunta. «Siéntate, Jimena». Ella se sentó en la silla frente al escritorio, cruzando las piernas con esa elegancia calculada. «Si esto es por la gala, puedo explicarlo». «No es por la gala», la interrumpió Luis. «O sea, sí, pero no solo por eso». Silencio. Luis respiró hondo. «Jimena, terminamos hace más de un año». «Luis, déjame terminar». Él levantó la mano. «Terminamos hace más de un año. Fui claro, te dije que ya no funcionaba, que ya no sentía lo mismo, que merecías a alguien que te amara de verdad. Y tú dijiste que lo entendías». «Lo entendí». «No, no entendiste. Fingiste que entendiste y pasaste los últimos 14 meses actuando como si nada hubiera cambiado. Llamándome, apareciendo en reuniones que no eran tuyas, saboteando a empleadas que tú creías que eran una amenaza». Jimena abrió la boca para protestar. «No lo niegues», interrumpió Luis. «Sé que fuiste tú quien alteró los archivos de Valeria». El departamento de sistemas rastreó el acceso al servidor. Fue desde tu computadora, en tu horario, con tu contraseña. El rostro de Jimena se puso rojo. «Yo solo estaba tratando de proteger a la empresa. Esa muchacha es una oportunista que... Esa muchacha es la profesional más talentosa que ha llegado a esta empresa en años. Y tú lo sabes. Por eso trataste de hundirla». Silencio pesado. Al otro lado de la pared, en la oficina de Ramírez, el asistente estaba completamente inmóvil, fingiendo ordenar papeles mientras escuchaba cada palabra a través de la pared demasiado delgada. Sabía que estaba mal. Sabía que debía ponerse los audífonos, o salir a tomar un café, o hacer cualquier cosa que no fuera a escuchar la conversación de su jefe. Pero seamos honestos. Aquello estaba mejor que cualquier novela. Ramírez se inclinó un poco más hacia la izquierda, donde la acústica era mejor. «Lo que hiciste en la gala fue la gota que derramó el vaso», continuó Luis. «Humillaste a una empleada públicamente frente a clientes, inversionistas y socios. Expusiste información personal para tratar de destruir su reputación. Y lo peor, hiciste todo eso por celos». «No estaba celosa», dijo Jimena, pero la voz le tembló. «Jimena, por favor, no me tomes por tonto». Ella desvió la mirada. «Está bien», admitió casi en un susurro. Tal vez estaba un poco incómoda. ¿Incómoda? Tú la miras diferente, Luis. La miras como solías mirarme a mí». Su honestidad tomó a Luis por sorpresa. Por un momento vio a la Jimena de antes. No a la mujer calculadora que saboteaba compañeras, sino a la mujer con la que había salido 2 años. La que se reía de sus chistes, que soñaba con formar una familia, que tenía corazón antes de blindarlo con ambición y orgullo. «Lo siento», dijo él, y lo decía de verdad. «Lamento que las cosas no hayan funcionado entre nosotros. Pero eso no te da derecho a destruir a otras personas». Jimena guardó silencio. Luis tomó la carta sobre el escritorio y se la extendió. «¿Qué es esto?» «Carta de recomendación. 2 páginas.
Hablo bien de tu competencia, de tu experiencia en marketing, de tus resultados en los últimos años. No menciono nada de lo ocurrido. Ella tomó la carta, confundida. ¿Me estás despidiendo? Te estoy pidiendo que renuncies. Voluntariamente. Con esa carta puedes conseguir trabajo en cualquier empresa del país. Tu carrera queda intacta. Tu currículum limpio. ¿Y si no quiero renunciar? Luis la miró a los ojos. Entonces me veré obligado a despedirte por causa justificada. Con proceso interno, investigación del Departamento de Sistemas y todo lo que hiciste documentado en tu expediente. La decisión era clara. Jimena miró la carta. Luego miró a Luis. Luego volvió a mirar la carta. ¿De verdad te gusta? Preguntó en voz baja. ¿La oaxaqueña? Luis no respondió, pero el silencio lo dijo todo. Ramírez se alejó de la pared tan rápido que casi tiró una pila de carpetas. Fingió estar muy ocupado en la computadora cuando escuchó que se abría la puerta del despacho de Luis. Jimena salió. No estaba llorando, demasiado orgullosa para eso, pero había algo roto en su mirada, algo que a Ramírez casi le dio lástima ver. Casi. Ella se detuvo frente a su escritorio. «¿Escuchaste todo, verdad?» Ramírez se atragantó. «¿Yo? ¿Escuchar? No, señora. Yo estaba muy concentrado en estas». Miró la pantalla. Hojas de cálculo de logística muy importantes. Jimena casi sonrió. «Eres un pésimo mentiroso, Ramírez». «Lo sé, señora. Es una de mis muchas virtudes». Ella negó con la cabeza, tomó el bolso que había dejado sobre la mesa y caminó hacia el elevador. Se detuvo a mitad de camino. Se giró. «Cuídalo», dijo. «Él merece a alguien que lo quiera de verdad. Tal vez ella sea esa persona». «Claramente yo no lo fui». Y se fue. Ramírez se quedó mirando el elevador cerrarse, procesando lo que acababa de escuchar. Luego corrió al despacho de Luis. «Señor». Luis estaba en la ventana, mirando la ciudad. «¿Se fue?» «Sí, señor, con la carta». «Bien». Silencio. «Señor, ¿puedo hacer una pregunta?» «Adelante». «¿Qué va a hacer ahora?» «Me refiero a la señorita Montaño». Luis se giró y había algo diferente en sus ojos, algo que parecía esperanza. «Ahora, Ramírez, voy a hacer lo que debía hacer desde el primer día». «¿Qué es?» Luis sonrió. «Decirle la verdad». Ramírez frunció el ceño. «¿Qué verdad, señor?» Pero Luis ya estaba tomando el saco y saliendo por la puerta. Y Ramírez se quedó ahí, más confundido que nunca, tratando de adivinar qué verdad era esa que el jefe había estado ocultando. Valeria estaba en la cocina de doña Carmela, ayudando a la señora a preparar tamales, cuando sonó el timbre. «Yo abro», dijo ella, limpiándose las manos en el delantal. Abrió la puerta. Y casi se atragantó con el propio aire. Luis Armando Herrera estaba parado en la entrada, aún con el traje puesto, un poco agitado como si hubiera corrido, sosteniendo un ramo de flores amarillas, las mismas que habían aparecido misteriosamente en su escritorio semanas atrás. «Hola», dijo él. «Hola», respondió ella, con el cerebro en cortocircuito. «¿Puedo pasar? ¿Yo? ¿Tú? Aquí». Valeria miró hacia la cocina, donde doña Carmela ya estiraba el cuello para ver quién era. «Es que la casa no es mía, y... «Puede pasar», gritó doña Carmela desde el fondo, «y tráelo a la cocina que quiero verlo de cerca». Valeria cerró los ojos, mortificada. «Perdónala. Me cayó bien», sonrió Luis. 2 minutos después estaba sentado en la mesa de la cocina de doña Carmela tomando chocolate caliente como si fuera lo más normal del mundo. Doña Carmela no dejaba de mirarlo. «Entonces tú eres el jefe famoso», dijo sin rodeos, «el del carro bonito, el del casi beso bajo la lluvia». «Doña Carmela». Valeria casi tiró su taza. «¿Qué?» «Tú me contaste todo, mija». «No voy a fingir que no sé», Luis rió. «Sí, señora, yo soy el del carro bonito y el del casi beso bajo la lluvia». Doña Carmela lo evaluó de arriba abajo. «Guapo sí eres. Ahora falta saber si eres bueno». «Doña Carmela, por favor». Está bien, me voy a la sala a ver mi novela». La señora se levantó, pero se detuvo en la puerta. «Pero dejo la puerta abierta. Cualquier cosa rara, yo escucho». Salió arrastrando sus chanclas. Valeria quería que la tierra se la tragara. «Perdón», dijo, «ella es...» «Maravillosa», completó Luis, «me recuerda a mi abuela». El comentario tomó por sorpresa a Valeria. Era la primera vez que él mencionaba a su familia. «¿Tu abuela?» «Murió cuando yo tenía 15 años. Pero era así, directa, sin filtro». Hizo una pausa. «Yo la adoraba». Algo en su tono hizo que a Valeria se le apretara el corazón. «Luis, ¿qué haces aquí?» Él dejó la taza sobre la mesa, respiró hondo. «Vine a contarte algo que debí decirte hace mucho tiempo». Valeria sintió un vacío en el estómago. «¿Qué cosa?» Luis la miró, a los ojos, con esa intensidad que la hacía olvidar cómo respirar. «La cirugía de tu mamá»,
La Fundación Raíces Mexicanas, el programa que cubrió todos los gastos, el corazón de ella se detuvo. ¿Qué pasa con eso? Fui yo. Silencio. ¿Cómo que tú? La Fundación Raíces Mexicanas es una rama social de Casa Herrera. Pocas personas saben que están conectadas. Yo pedí que doña Guadalupe tratara el caso de tu mamá como prioridad. Yo pagué todo. El hospital privado, el cirujano, la habitación individual, todo. Valeria se quedó quieta tratando de entender. ¿Tú pagaste la cirugía de mi mamá? Sí. ¿Y no me dijiste? Pedí confidencialidad absoluta. No quería que lo supieras. ¿Por qué? Luis dudó. Porque no quería que te sintieras en deuda. No quería que pensaras que trataba de comprar tu gratitud o tu afecto o cualquier cosa. Lo hice porque... Hizo una pausa buscando las palabras. Porque en ese avión, cuando dormiste sobre mi hombro y leí tu currículum y vi tu carta donde hablabas de salvar lo que más amabas, sentí algo que no sentía desde hace mucho tiempo. Y cuando saliste corriendo y dejaste el arete, lo guardé. Y cuando descubrí que ibas a una entrevista en mi empresa, quise ayudarte, no por lástima, por admiración. Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Luis, me enamoré de ti en ese vuelo, dijo él con la voz casi quebrada, antes de saber tu nombre, antes de saber nada. Estabas agotada, desesperada, con un currículum arrugado y un vestido bordado a mano, y aún así tenías más dignidad y fuerza que cualquier persona que haya conocido. ¿Cómo no iba a enamorarme? Una lágrima corrió por el rostro de Valeria. Debería estar enojada, dijo. Me ocultaste esto por meses. Yo pensé que era suerte, que era el universo, que era la Virgencita de Guadalupe por fin escuchando mis oraciones. ¿Deberías estar enojada? Debería. Se secó las lágrimas. ¿Pero sabes qué es peor? ¿Qué? Que soy una completa idiota, una idiota total, porque tenía todas las piezas frente a mí y no uní ninguna. Luis frunció el ceño, confundido. ¿Cómo así? Valeria empezó a contar con los dedos. Primero, la fundación paga la cirugía justo cuando empiezo a trabajar en Casa Herrera. ¿Coincidencia? Segundo, tú autorizas mis permisos incluso antes de que los pida. Tercero, aparecen flores amarillas en mi escritorio sin tarjeta, del mismo color que las que trajiste hoy. Cuarto, cada vez que algo sale mal en mi vida, mágicamente algo bueno pasa después. Quinto, conoces restaurante oaxaqueño, sabes identificar bordado zapoteco, investigaste toda mi cultura. Sexto, doña Guadalupe de la Fundación, que supuestamente no tiene nada que ver con Casa Herrera, trabaja en el mismo edificio y me saludó por mi nombre en el elevador antes de que yo me presentara. Se detuvo para respirar. Soy licenciada en artes visuales, Luis. Debería saber reconocer un patrón cuando lo veo. Pero no, pensé que era el universo conspirando a mi favor, que era energía cósmica, que era buen karma. Negó con la cabeza. Eras tú. Todo el tiempo fuiste tú. Luis no sabía si reír o preocuparse. ¿Estás enojada? Estoy confundida, exclamó ella, porque una parte de mí quiere darte una bofetada por haberlo escondido, y otra parte quiere... Se detuvo. ¿Quiere qué? Los ojos de ella se encontraron con los de él. Quiere hacer lo que casi hicimos en ese coche bajo la lluvia. El aire en la cocina se volvió espeso. Luis se levantó. Valeria se levantó. Estaban a un paso de distancia. Debí habértelo dicho antes, dijo él en voz baja. ¿Debiste? Perdón, voy a pensar en tu caso. ¿Cuánto tiempo necesitas? Valeria fingió pensarlo. Unos 3 segundos. ¿Y después de los 3 segundos? Después de los 3 segundos voy a besarte y fingir que sigo enojada para conservar mi dignidad. Luis sonrió. Puedo vivir con eso. 1. 2. Ella dio un paso. 3. Y finalmente, después de meses de miradas, casi besos interrumpidos, flores secretas y verdades ocultas, sus labios se encontraron. Fue un beso suave al principio, casi tímido, como si ninguno de los dos creyera que estaba pasando de verdad. Y luego fue más intenso, más real, más de todo lo que habían contenido por tanto tiempo. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Guau», susurró Valeria. «Guau», coincidió Luis. «¿Eso fue? ¿Mejor que la siesta en el avión?» Ella rió, aún con los ojos cerrados. «Mucho mejor». Desde la sala se oyó un grito. «¡Por fin!» Ya me estaba volviendo vieja esperando a ustedes dos. Valeria y Luis se separaron, riendo. «Doña Carmela», gritó Valeria, «usted dijo que iba a ver la novela. Mija, esto está mejor que cualquier novela». La señora apareció en la puerta de la cocina, sonriendo de oreja a oreja. Ahora sí están actuando como gente sensata». Luis rió. «¿Entonces usted aprueba?» «Apruebo. Pero si la haces sufrir, tengo una olla de hierro muy pesada y sé dónde vives». «¿Doña Carmela?»
Entendido, señora, dijo Luis serio. Ni una lágrima, lo prometo. Bien. Doña Carmela se acomodó el chal. Ahora, ¿quieren cenar? Quedaron tamales. Valeria miró a Luis. Luis miró a Valeria. Me encantaría, dijo él. Y ahí, en la cocina sencilla de una casa en la Roma Norte, comiendo tamales caseros mientras doña Carmela hacía preguntas indiscretas, Luis Armando Herrera, multimillonario y presidente de Casa Herrera, se sintió en casa por primera vez en años. 6 meses. Ese fue el tiempo que tardó en cambiar por completo la vida de Valeria Montaño. Su madre estaba recuperada, más fuerte que nunca, y había vuelto a hacer tamales todos los domingos, ahora con una receta nueva que llamaba tamal de la resurrección, porque según ella había vuelto de la muerte para seguir cocinando. El proyecto de los alebrijes había explotado, literalmente explotado. Revistas de diseño internacionales escribieron artículos. Galerías en Los Ángeles y Nueva York querían exposiciones. La línea de lámparas se vendía como agua en el desierto. Valeria había sido ascendida 2 veces y ahora lideraba todo el departamento de diseño artesanal de Casa Herrera. Y Luis. Luis era el mejor novio que ella podía imaginar, aunque no lo diría en voz alta. Todavía tenía una reputación de mujer difícil que mantener. La inauguración de la exposición en Oaxaca es el sábado, dijo Luis un miércoles por la noche mientras cenaban en su departamento. Ya reservé todo. ¿Todo qué? Vuelos, hotel, restaurantes. Y invité a tu mamá y a doña Carmela. Valeria dejó el tenedor. ¿Invitaste a mi mamá y a doña Carmela? ¿A la misma salida? ¿Juntas? Pensé que sería bonito. La exposición es sobre la cultura de Oaxaca. Tu mamá es de Oaxaca. ¿Tiene sentido? Luis. Mi mamá y doña Carmela juntas son 2 señoras con 0 filtro y opinión sobre absolutamente todo. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Sí, te van a interrogar todo el viaje. Lo aguanto. Te van a preguntar cuándo vamos a tener hijos. Lo aguanto. Te van a comparar con los exnovios que nunca tuve. Luis rió. Valeria, he enfrentado juntas directivas, inversionistas furiosos y a Jimena Robles. Creo que puedo sobrevivir a 2 señoras mexicanas. No digas que no te lo advertí. El vuelo a Oaxaca fue exactamente como Valeria lo había predicho. Doña Carmela y Socorro pasaron las 2 horas haciendo preguntas. ¿Y para cuándo se piensan casar, mijo? Doña Carmela, susurró Valeria. ¿Qué? Es una pregunta válida. Ya llevan 6 meses de novios. En mis tiempos, con 6 meses ya teníamos 2 hijos y un huerto. Luis mantuvo la compostura sorprendentemente bien. Cuando llegue el momento adecuado, señora, usted será la primera en saberlo. Doña Carmela entrecerró los ojos. Respuesta de político. Doña Carmela. Está bien, ya no digo más. Se volvió hacia Socorro. Pero anotaste, comadre, ¿verdad? Cuando llegue el momento adecuado, eso quiere decir que ya lo está planeando. Socorro asintió con sabiduría. Ya lo anoté. Le voy a recordar. Luis miró a Valeria con cara de ¿en qué me metí? Ella solo se encogió de hombros. Te lo advertí. Oaxaca nos recibió con sol, colores y olor a mezcal. La inauguración de la exposición fue en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Centro Histórico. Las luminarias de alebrijes brillaban sobre las paredes blancas, proyectando sombras de colores que parecían bailar. Las artesanas de San Martín Tilcajete estaban ahí, orgullosas, tomándose fotos junto a sus obras. Socorro lloró 3 veces durante la ceremonia. Doña Carmela lloró 4. Mi niña, dijo Socorro abrazando a su hija, tu abuela estaría tan orgullosa. Lo sé, mamá, lo sé. Luis observaba a lo lejos sonriendo. Ramírez, que también había ido, le dio un codazo al jefe discretamente. Señor, ¿todo listo para después? Sí. ¿Nervioso? Luis miró a Valeria, que reía por algo que había dicho una de las artesanas. Aterrorizado, admitió. Ella va a decir que sí, señor. ¿Cómo lo sabes? Porque ella lo mira a usted igual que usted la mira a ella. Ramírez le dio una palmada en el hombro. El que no vea eso es porque no quiere ver. El atardecer en Oaxaca es algo que ninguna foto puede capturar. El cielo se transforma en un degradado de naranja, rosa y morado. Las paredes coloniales se llenan de un resplandor dorado. El aire huele a flores de cempasúchil y chocolate caliente. Es como si la ciudad entera suspirara antes de dormir. Luis llevó a Valeria a caminar después del evento. Pasearon por las calles de piedra, de la mano sin prisa. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. Sorpresa. Sabes que no me gustan las sorpresas. Esta sí te va a gustar. Llegaron a la plaza de Santo Domingo. La iglesia estaba ahí imponente, bañada por la luz dorada del atardecer. La fachada barroca brillaba como si fuera de oro. Músicos callejeros tocaban marimba en una esquina.
Niños corrían por la plaza, parejas se tomaban fotos. Era perfecto. Luis, dijo Valeria mirando a su alrededor. Esto es hermoso, pero ¿qué? Se quedó en silencio, porque Luis le soltó la mano y se estaba arrodillando. Luis, él sacó una cajita del bolsillo. Valeria Montaño, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de pedirte matrimonio, si me dejas terminar. Valeria se llevó la mano a la boca. Hace 6 meses dormiste sobre mi hombro en un avión, continuó Luis. Estabas agotada, desesperada y traías un currículum arrugado y un sueño enorme. Y yo, que creía haber visto todo en la vida, me di cuenta en ese momento de que no había visto nada, porque nunca había visto a alguien como tú. Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Valeria. Tú me hiciste reír, me hiciste sentir, me hiciste querer ser mejor. Me enseñaste que el éxito no vale nada si no tienes con quién compartirlo. Y yo quiero compartirlo todo contigo. Los domingos con tu mamá, los interrogatorios de doña Carmela, las manchas de mole en las camisas blancas. Todo. Abrió la cajita. El anillo era de filigrana de plata con una piedra turquesa en el centro. Idéntico al estilo de sus aretes, artesanía oaxaqueña convertida en joya. Valeria Montaño, ¿quieres casarte conmigo? Silencio. Un silencio que duró 3 segundos, pero pareció de 3 horas. Y entonces Valeria empezó a reír y a llorar. Al mismo tiempo. Eres ridículo, dijo entre lágrimas. Eres ridículo y romántico, y no puedo creer que estés haciendo esto en medio de la plaza donde todos pueden ver. ¿Eso es un sí? Claro que es un sí, tonto. Lo jaló hacia arriba y lo besó. Toda la plaza aplaudió. Los músicos de marimba empezaron a tocar más fuerte, como si supieran que ese momento necesitaba música. Y desde detrás de un árbol de jacaranda, 2 figuras salieron corriendo hacia ellos. Lo sabía, gritó Socorro, abrazando a su hija. Sabía que hoy iba a pedírtelo. Estaban escondidas. Valeria abrió los ojos. Fue idea de él, doña Carmela señaló a Luis jadeando. Nos pidió que viéramos todo escondidas. Casi me da un infarto agachada detrás de ese árbol. Mi espalda ya no es la misma, mijo. ¿Tú planeaste todo esto? Valeria miró a Luis. Quería que las personas más importantes de tu vida estuvieran aquí. Socorro lloró aún más. Doña Carmela fingió que tenía algo en el ojo. Valeria lo miró. Miró a su mamá, a doña Carmela, a la iglesia dorada al fondo y al cielo pintado de rosa. Y también lloró más. Oye, dijo Luis, secándole las lágrimas. ¿No tenías una pregunta importante que hacerme? Valeria sorbió por la nariz. ¿Qué pregunta? Aquella sobre promesas, sobre hombros. Ella rió recordando. Ah, sí, fingió seriedad. Luis Armando Herrera, ¿prometes que no vas a dejar que me duerma en otro hombro? Lo prometo, dijo él sonriendo. Todas tus siestas por el resto de tu vida serán exclusivamente en mi hombro. Y si babeo, tengo más trajes. Y si ronco, compro tapones para los oídos. Y si se me cae mole en la ropa en nuestra boda, entonces me caso contigo otra vez solo para tener otra fiesta. Ella rió y lo besó de nuevo. Doña Carmela silbó. Socorro aplaudió. Los músicos de marimba tocaron aún más fuerte. Y allí, en la plaza de Santo Domingo, con el atardecer de Oaxaca como testigo, la joven del currículum arrugado le dijo que sí al hombre que se enamoró de ella antes de saber su nombre. Todo porque, en un vuelo cualquiera, una mañana cualquiera, estaba demasiado cansada para mantenerse despierta. Y se durmió en el hombro correcto. Fin. ¿Qué le pareció esta historia de amor que nació de un currículum arrugado y un poquito de baba en el traje del hombre equivocado? Digo, del hombre correcto. Deje su opinión en los comentarios. En una escala del 0 al 10, ¿qué calificación le daría a esta historia? No olvide suscribirse al canal y activar la campanita para recibir más historias emocionantes como esta. Nos vemos en la próxima.